fricción y las pérdidas por motores hidráulicos o de repente algunos actuadores que usan la energía del fluido del sistema, ¿no? Muy bien, entonces, la semana pasada, ¿no? Como les menciono, vimos este término, HL, ¿no? Y este término HL se refiere a las pérdidas, ¿no? Pérdidas, uy, ¿qué pasó? Se refiere a las pérdidas, ¿ya? Pero dos tipos de pérdidas. Pérdidas por accesorios y pérdidas por fricción, ¿ya? Que son dos cosas, que son dos tipos de pérdida, ¿ya? Y son diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es pérdidas de energía por la fricción, ¿no? Nosotros vamos a ver eso hoy día, o sea, esta parte acá, ¿ya? No vamos a ver pérdidas por accesorios hoy día, lo vamos a hacer después de la tercera práctica, ¿ya? Entonces, quiero que nos ubiquemos bien y, y veamos bien, sepamos bien lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a aprender a calcular las pérdidas de energía por fricción, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, esto lo pasaremos. Capacidad, ¿no? Bueno, nuestra capacidad principal en el curso es identificar y describir el comportamiento de los fluidos en reposo y movimiento, relacionar y aplicar los fundamentos de los fluidos en procesos industriales, ¿ya? El logro de la sesión, aplicar las ecuaciones de energía que rigen el comportamiento de los fluidos, analizar el comportamiento de los fluidos incompresibles y aplicarlo en el análisis de equipos y sistemas que transportan fluidos a través de las tuberías. Ya. Muy bien, entonces la semana pasada vimos estos dos primeros puntos, ¿no? Pérdidas y ganancias de energía, o sea, cómo eso se agregaba a la ecuación de la energía, ¿no? Vimos esos dos puntos. Y hoy día vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver número de Reynolds, ¿no? Flujo laminar, flujo turbulento, y sobre todo vamos a aprender a calcular el HL por fricción, ¿no? Dependiendo el flujo, porque como estás leyendo, hay dos tipos de flujo, flujo laminar, flujo turbulento. Hay sistemas que tienen flujo laminar, que es un flujo en el que el fluido va despacio, suave, uniforme, y hay sistemas que trabajan con flujos turbulentos, ¿no? Donde el fluido es desordenado, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya está interesante la clase. Entonces, la semana pasada vimos la ecuación general de la energía. ¿Ya está? Hemos hecho unos cuantos ejercicios, incluso ustedes han hecho un trabajo grupal. Y lo que vamos a ver hoy día es esto, ¿no? El HL. El HL. ¿Ya? Pero por fricción. Muy bien, entonces, para calcular las pérdidas por fricción, primero tenemos que determinar si el flujo es turbulento o laminar, ¿ya? Entonces, ¿quién nos ayuda a determinar si el flujo es turbulento o laminar? El número de Reynolds. Entonces, nosotros, el número de Reynolds es un número adimensional, ¿ya? Obviamente creado por Reynolds. Y es una fórmula, ¿no? Es una fórmula la cual nos permite determinar si el flujo en un sistema es laminar o es turbulento, ¿ya? Entonces vamos a conocer esta fórmula. Leamos, dice, en cualquier sistema de tuberías hay pérdidas de energía debido a la fricción que se produce dentro del fluido que fluye. Dicha pérdida se ve afectada por el tipo de fluido, la velocidad del flujo y la naturaleza de la superficie de la pared. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo acá? Simplemente que en un sistema de tuberías hay pérdidas de energía por fricción. ¿A qué se debe esto, no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que haya pérdidas por fricción? El tipo de fluido, qué fluido hay en tu sistema, la velocidad de tu fluido, de tu flujo, y la naturaleza de la superficie de la pared de la tubería. En otras palabras, la superficie de la pared de la tubería. Esos son
tres factores que intervienen para considerar la fricción, ¿no? Esos son los tres factores que si están presentes o de acuerdo a esos tres factores, la fricción va a variar, ¿no? Dependiendo qué fluido estás usando, dependiendo qué velocidad y dependiendo qué tubería estás usando, ¿ya? En el cálculo de las pérdidas por fricción, el primer paso es caracterizar el flujo como laminar o turbulento. ¿Ya? Entonces, para hallar las pérdidas de fricción, lo primero es saber si tu fluido es laminar o turbulento. Para esto se debe determinar el número de Reynolds, el cual depende de la velocidad de flujo, del tamaño de la tubería y de la viscosidad de fluido. Muy bien. Los flujos con número de Reynolds bajos fluyen lenta y suavemente y se llaman laminares. ¿Ya? Entonces, cuando tú obtienes un número de Reynolds bajo, este fluido fluye lenta y suavemente y se llama laminar. Cuando tú tienes un número de Reynolds alto, tu flujo es rápido, caótico y desigual y se denomina turbulento. ¿Ya? Ok, entonces ahora conozcamos la ecuación del número de Reynolds. ¿Ya? Acá tienes el número de Reynolds. Tienes dos fórmulas que son muy parecidas y con las cuales puedes determinar el número de Reynolds. A ver, la V es velocidad promedio del flujo. La D es diámetro. Y recuerda siempre que debemos trabajar con el diámetro interno. El ρ, este símbolo es ρ, ¿no? Es la densidad del fluido. Eta, esto es eta, la viscosidad dinámica del fluido. Y este último es la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, tú puedes usar esta primera fórmula, que es velocidad por diámetro por densidad sobre la viscosidad dinámica. O puedes usar velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. ¿Ya? Cualquiera de las dos fórmulas. Ya mira, tú calculas el número de Reynolds. ¿Y qué sucede? Si el número de Reynolds te sale menor a 2000, entonces tu flujo es laminar. ¿Ya? Pero si tu número de Reynolds te sale mayor a 4000, tu flujo es turbulento. ¿Ok? Así de sencillo. O sea, tú debes calcular, o nosotros, debemos calcular el número de Reynolds con cualquiera de estas dos fórmulas, y si el resultado es menor de 2000, el flujo es laminar. O si el resultado es mayor a 4000, el flujo es turbulento. ¿Ya? ¿Se entiende cómo el flujo de el número de Reynolds nos ayuda a determinar el tipo de flujo que hay en nuestro sistema? ¿Preguntas? Sí, profe, se entiende. El número de Reynolds es 3000. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se comporta el flujo? A veces se comportará laminar y a veces se comportará turbulento, ¿no? ¿Y eso es bueno? No es bueno, porque cuando tú diseñas un sistema y lo construyes, ¿no? Un sistema que va a trabajar con fluidos, en base a si tu fluido es laminar o turbulento, tú escoges, ¿no? Tuberías, válvulas, accesorios y otros componentes que tiene un sistema, ¿ya? Entonces, no puedes escoger o no puedes quedarte en 3000, ¿no? Y decir, ya, bueno, 3000, y ya, pues lo haré turbulento para asegurarme, ¿no? O sea, lo asumiré que es turbulento y en base a eso diseñaré mi sistema. No, no es recomendable eso, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Si tú te das cuenta, mira la fórmula, de estos cuatro términos, en este caso, velocidad, diámetro, densidad y viscosidad dinámica, ¿cuáles son constantes y no los puedo mover? No los puedo variar. A ver por el chat.
Muy bien. A ver, ¿qué dice? El diámetro es fijo. A ver, yo he preguntado, ¿cuál de esos cuatro términos o cuáles de esos cuatro términos no los puedo cambiar? ¿No? Ya, muy bien. La densidad no puedo Dime. cambiar. ¿No? No puedo cambiar la densidad ni la viscosidad dinámica. ¿Ok? Imagínate que tú tienes un sistema que tiene agua. Tú puedes cambiar la densidad del agua, tú puedes cambiar su viscosidad, no puedes. Entonces el agua es agua y ya tiene su densidad, ya tiene su viscosidad dinámica y cinemática. Entonces, ¿qué puedes tú cambiar? Tú puedes decir, ya, me está saliendo 3000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a variar la velocidad a la cual yo quiero que vaya mi fluido. ¿Ya? Voy a variar también la tubería, voy a cambiar la tubería, voy a probar con una tubería de mayor diámetro. Entonces tú puedes cambiar la velocidad y puedes cambiar el diámetro, ¿no? Puedes definir eso, ¿no? Pero, pero no puedes cambiar la densidad de una sustancia ni su viscosidad, ¿ok? Entonces, si te quedas en 3000 o 3500 o 2500, mejor es que hagas variaciones, que reconsideres cuál es la velocidad que has propuesto para tu sistema, cuál es la tubería, el diámetro de tubería que has propuesto y puedas cambiarlos. Y puedas caer o bien en flujo laminar o bien en flujo turbulento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a si fuera 3000, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejercicio, ¿ya? Son ejercicios cortos, por favor. Sígueme, ¿ya? Sígueme. O sigue al teacher, por favor. Muy bien, dice, determine si el flujo es laminar o turbulento. Si glicerina a 25 grados fluye en una tubería circular dentro de un dispositivo de procesamiento de fábrica química, ¿no? Bueno, el diámetro de la tubería es 150 milímetros. La velocidad promedio del flujo es 3.6. Ya está. Entonces veo qué datos me ha dado. Me ha dicho que es glicerina a 25 grados centígrados. Ya. Con eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a tablas para sacar la densidad y para sacar la viscosidad, ¿no? Viscosidad. ¿Ya? Luego, ¿qué más me da? Me da el diámetro interior, ¿no? El diámetro del pasaje, ¿no? Y me da la velocidad. Muy bien, entonces con esos datos vamos a determinar si el flujo es laminar o turbulento. Aquí está la fórmula del número de Reynolds. La velocidad es un dato, el diámetro es un dato que estaba en el enunciado, y la densidad y la viscosidad los hemos sacado de tablas, ¿no? Ahí te dice de qué tabla, la tabla apéndice B. Muy bien, entonces ya tienes todos los datos, por lo tanto simplemente reemplazas velocidad por diámetro, por densidad y por viscosidad dinámica, entre viscosidad dinámica y nos sale 708. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice acá? Leamos. Debido a que el número de Reynolds es igual a 708, lo cual es menor que 2000, el flujo es laminar. Note que cada término fue expresado en unidades del sistema internacional consistentes, ¿ya? Antes que el número de Reynolds fuese evaluado o fuese calculado. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto, no? De que el número de Reynolds no tiene dimensiones, o sea, no tiene unidades, ¿no? O sea, no es metros, no es grados centígrados, no tiene unidades, no tiene, es un número, nada más. Entonces tú tienes que asegurarte que al reemplazar cada dato, tienes que asegurarte que todas las unidades se eliminen, ¿no? A eso se refiere
con un sistema de unidades consistente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Difícil? No, ¿no? Entonces, ahí había un ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Ya, a ver. Dice, si, determine si el flujo es laminar o turbulento, si agua a 70 grados centígrados. Entonces, tenemos aquí ya unos datos. Agua a 70 grados centígrados fluye por una tubería de cobre hidráulico con 32 milímetros de diámetro externo por 2 milímetros de espesor de pared. El flujo volumétrico es 285 litros por minuto. Ya está. Entonces, okay, yo necesito, a ver, número de Reynolds es igual a velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica. O también velocidad por diámetro por viscosidad cinemática. Ya está. Entonces, a ver, velocidad no tengo, pero tengo el flujo volumétrico, o sea, tengo el caudal, tengo el diámetro, entonces con el diámetro puedo calcular el área y con caudal y área puedo calcular la velocidad. Entonces no hay problema, puedo calcular la velocidad. Diámetro interno, ahí me dice que es 32 milímetros por 2 milímetros de espesor de pared. Entonces será 32 menos 2 veces 2 milímetros, ¿no? Entonces esto será igual a 28 milímetros. Es el diámetro interno. Muy bien. Entonces ya tengo diámetro y tengo que ir a tablas. Tengo que ir a tablas con estos datos, ¿no? Agua a 70 grados centígrados y sacar la densidad y la viscosidad dinámica o en todo caso la viscosidad cinemática. ¿Ya? Pues veamos cómo se ha resuelto. Ya acá tenemos en la fórmula del número de Reynolds. A ver, dice, para la tubería de cobre, el diámetro interno es 28 milímetros, en metros 0.028 y el área es 6.158 por 10 a la menos 4. Esa área la ha sacado del apéndice G2. Ya está. Entonces tengo área, entonces puedo calcular la velocidad. Caudal entre área. Reemplazo, convierto las unidades que necesito y me sale la velocidad. Ya tengo la velocidad y aquí estoy sacando la viscosidad cinemática, ya de tablas del apéndice A. ¿Ok? Entonces ya tengo todos los datos, ya tengo velocidad, ya tengo diámetro y ya tengo la viscosidad cinemática. Entonces está usando esta fórmula, mira, está usando esta fórmula, ¿ya? Entonces acá está reemplazando, reemplaza simplemente los datos, verificas las unidades y el número de Reynolds te sale 5.25 por 10 a la quinta. Entonces eso es mayor que 4000. Por lo tanto, tu flujo es turbulento, turbulento, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer para calcular las pérdidas por fricción es primero determinar si tu flujo es laminar o turbulento. Entonces, con eso lo haces con el número de Reynolds, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos y ahora sí vamos a entrar, ¿no? Una vez que ya hemos determinado que mi flujo es laminar o turbulento, entonces ahora sí, ¿no? ¿Cómo calculo las pérdidas de energía por fricción? Ya está. Entonces, lo que vamos a calcular es esto, ¿no? El HL, pero por fricción, ¿no? Porque el HL también son pérdidas por accesorios, pero eso todavía no estamos viendo, ¿ya? Bien, entonces, ¿con qué ecuación, con qué fórmula voy a calcular las pérdidas por fricción? Con esta fórmula que es la ecuación de Darcy. ¿Ya? La ecuación de Darcy. Acá tienes la ecuación de Darcy. ¿Y qué te dice la ecuación de Darcy? Te dice que las pérdidas por fricción
es igual a un factor de fricción, ¿ya? Atiende bien esto. Aquí está la carnecita, ya ahí está la carnecita, acá está la parrillada, ¿ya? Ya, muy bien. Factor de fricción por L entre D. ¿Qué es? ¿Cómo se conoce a este término? L entre D, longitud equivalente, ¿no? Así, ese es su nombre, ¿no? De ese término, longitud equivalente. Simplemente es la longitud de tu tubería entre su diámetro, ¿ya? Por la carga de velocidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la velocidad que tienes en tu tubería? Al cuadrado sobre 2G, ¿ya? Muy bien, entonces, así de sencillo, con esta formulita, tú puedes calcular las pérdidas por fricción. Y tú de repente me estarás diciendo, profe, ¿y para qué hay el número de Reynolds? ¿Para qué determiné si el flujo es laminado turbulento? Allá, por este muchacho, por el factor de fricción, ¿ya? Este factor de fricción, si tu flujo es laminar, se calcula de una manera muy sencilla. Y si tu flujo es turbulento, se calcula de otra manera. Un poquito más larga, un poquito nomás más larga, pero creo que igual de fácil. Entonces, ahí es donde tú aplicas la diferencia, ¿no? Si tu flujo es laminar o turbulento, para hallar este factor de fricción, ¿ya? Para hallar a Facebook, ¿no? La F de Facebook, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos primeramente a aprender cómo calcular esta F, factor de fricción, cuando tu flujo es laminar, ¿ya? Vamos en orden y después ya veremos para turbulento. Si llego, ¿no? Estoy que me caigo, ¿ya? Muy bien, entonces mira, vamos a aprender cuando es laminar, ¿ya? Cuando es laminar. Ya, ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a mencionar solamente que hay otra ecuación que me permite calcular las pérdidas, el HL. Mira, hay otra formulita. Esta formulita es de este pata. Hagen Poiseuille. No sé cómo se pronuncia. ¿Ya? Hagen Poiseuille. ¿Ya? Entonces, él determinó esta fórmula para calcular el HL. Entonces, tú tienes esta formulita y también tienes la ecuación de Darcy, que es la anterior, que te dice que Facebook, o factor de fricción, por longitud equivalente por la carga de velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, ambas fórmulas calculan las pérdidas por fricción. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bacán. Entonces, ¿qué tal si juntamos o igualamos las fórmulas? O sea, es decir, 32 por viscosidad dinámica, por longitud, por velocidad, sobre peso específico, por diámetro cuadrado, lo igualamos a Facebook o factor de fricción por longitud equivalente, longitud sobre diámetro, por velocidad cuadrado sobre 2G. Ya. Entonces, lo podemos igualar. Y al igualar esto, voilà, más magia. Al igualar eso, mira, acá está, igualaron. ¿Y qué salió? Desigualdad. Simplemente salió que el factor de fricción es 64 entre el número de arreglo. ¿Ok? Así de simple. ¿Ya? Entonces, tú tienes tu formulita, ¿no? De Darcy. Tu formulita de Darcy acá está, ¿no? Pero lo vamos a escribir otra vez. HL es igual a factor de fricción, longitud equivalente, por velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Ese factor de fricción, cuando tu flujo es laminar, ¿ya? Ese factor de fricción, ¿cómo lo hayas? Así, con esta formulita. Así, de sencillo. ¿Ya? No hay que darle más vueltas al tema. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tú sabes que tu flujo es laminar, ya tienes el número de Reynolds. Ya debió salir menor a 2000. Y simplemente calculas ese factor de fricción. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta?
Ya está. Entonces seguimos y a ver un ejercicio. Ya, un ejercicio chiquito. Dice, determine la pérdida de energía si la glicerina a 25 grados centígrados fluye 30 metros. Ahí está la longitud, ¿no? Esta es la longitud. A través de una tubería, a través de una tubería Schedule 80, ¿no? Acá está Schedule 80, con diámetro nominal de 150 milímetros. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Con una velocidad promedio de 4 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Qué te está dando? Te está dando longitud 30 metros. ¿Qué más? Ya, al darte que el diámetro nominal es 150 y Schedule 80, tú puedes ir a tablas y sacar el diámetro, ¿no? Entonces es un dato que también lo puedes sacar de tabla, ¿ya? Es ahí de tablas, pues no es nada difícil, ¿no? Tú ya conoces las tablas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más está dando la velocidad promedio? 4 metros sobre segundo. Y te dice que es glicerina. Ah, ya, con este dato que es glicerina, tú debes ir a tablas y sacar su densidad, su viscosidad dinámica o su viscosidad cinemática, ¿no? ¿Ya está? Entonces, tienes que aplicar el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica, o también puedes usar velocidad por diámetro entre viscosidad dinámica, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que obtienes el número de Reynolds, entonces ves, ¿no? Si es laminar o turbulento, entonces después de eso aplicas la fórmula de Darcy. HL al factor que es igual al factor de fricción por la longitud equivalente por la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? Y si te sale que es laminar, ¿cómo calculas este factor de fricción? 64 entre número de Reynolds. ¿Ves? Ese es el procedimiento. Fácil. ¿Ya? Obviamente, si estas formulitas son nuevas para ti, a ver, díganme, ¿estas formulitas te marean o no? Tranqui nomás. A ver, mándame tu comentario por el chat. Es una letra griega, ¿no? Y esa es la viscosidad dinámica. Y en el otro que parece una B, no me acuerdo ahorita su nombre en griego, pero esa es la viscosidad cinemática. Entonces tú cuando vayas a tablas vas a ver, tú tienes que revisar eso. O sea, yo estoy solamente aquí resolviendo, te estoy diciendo de dónde salen los datos, ¿no? Son ejercicios básicos. Pero tú tienes que ir a tus tablas después, ¿no? Cuando tengas tu momento de estudio, ¿no? De repaso, pues vas a tus tablas y buscas, ¿no? Viscosidad en el agua, ¿no? Cuál es su viscosidad dinámica, cuál es su viscosidad cinemática. Ahí lo vas a encontrar, ¿no? Ahí tiene sus columnas, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, dicho eso, ya está. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para calcular las pérdidas por fricción en la glicerina. Entonces, Profe, vamos a ver profe, las... un favor. ¿Qué es viscosidad dinámica y cinemática? Sí, algo chiquito, profesor, por favor. Algo chiquito. A ver, Una explicación breve, por favor. ya. ¿Tú has tomado una gaseosa? Sí, profe, ¿cuándo? Como todos. Ya, ya, muy bien. ¿Y has tomado yogur? También, profe, también. ¿Y cuál fluía más rápido de la botella a tu boca? La gaseosa, profe. El yogur. El yogur. Ya, entonces esa es la ¿Cerveza? ¿Cómo viscosidad. es eso? Profe, dicen la cerveza. No, yo no tomo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, Che, me esa es debe la ser muy viscosidad, ¿no? técnica para probar. Mm. Esa es la viscosidad, ¿no? La facilidad que tiene un fluido para, para fluir. ¿Ya? Hay fluidos que, que fluyen rápido, ¿no? Hay fluidos que fluyen lento.
simplemente tienen diferente viscosidad. ¿Ya? Ahora, la viscosidad la viscosidad que tiene un fluido puede variar, ¿ya? Eh, por la temperatura también, ¿no? Si tú calientas un fluido, es muy posible que su viscosidad disminuya, ¿no? Y por lo tanto fluya más rápido, ¿no? Cuando los fluidos se enfrían, a veces fluyen más lento, ¿ya? Esa es la viscosidad, ¿no? Ahora, se ha buscado, bueno, actualmente, ¿no? De hace mucho tiempo existen dos formas para indicar la viscosidad, ¿no? Una es la viscosidad dinámica y la otra es la viscosidad cinemática, ¿ya? Muy bien, simplemente eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora hacemos a realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo que calcule? Me está pidiendo que calcule las pérdidas de energía de la glicerina, ¿ya? Entonces, mira, acá tengo mi ecuación de número de Reynolds, de fórmula de número de Reynolds, ¿ya? Velocidad, sí lo tenía, ¿no? A ver, sí está, 4 metros por segundo, ¿ya? ¿Qué más? Diámetro, también, ¿no? Me dice que es una tubería de 150 Schedule 40, Schedule 80, entonces yo con eso voy a tablas y saco su diámetro interno, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no? A ver, del apéndice B, nosotros encontramos que la glicerina a 25 grados centígrados tiene esta densidad y tiene esta viscosidad dinámica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? Reemplazamos velocidad 4 metros, diámetro, que lo hemos sacado de tablas, 0.1463 metros, eh, ¿qué era esto? Densidad y viscosidad dinámica. ¿Cuánto sale el número de Reynolds? 767. Entonces es laminar, ¿no? Mira, acá dice es laminar, es un flujo laminar. Entonces usamos la ecuación de Darcy. Usamos la ecuación de Darcy para calcular. Ya tengo longitud, ya tengo diámetro, ya tengo la velocidad. Lo que me falta es hallar el factor de fricción. Y como es laminar, el factor de fricción simplemente lo hallo 64 entre el número de Reynolds. 64 entre 767 me da este factor de fricción. Ese factor de fricción simplemente lo reemplazo en la fórmula de Darcy y encuentro mis pérdidas de energía por fricción. ¿Ya? Así de sencillo. Ya, pues, tienen que revisar los ejercicios con sus tablas, ¿no? Para asegurarse que estén sacando bien los datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Ya. Entonces, hasta ahí hemos hablado y hemos enseñado cómo calcular las pérdidas por fricción cuando el fluido es laminar. Ahora vamos a pasar cuando tu fluido es turbulento. Cuando tu fluido es turbulento. Ya está. Cuando tu fluido es turbulento, usas la misma ecuación de Darcy, ¿no? La misma ecuación de Darcy. La diferencia está en cómo hallas este factor de fricción, ¿ya? ¿Qué te dice acá? El factor de fricción F, en el caso del flujo turbulento, ¿ya? Se obtiene el diagrama de Moody. Ahí, entonces tenemos que usar un diagrama para sacar el factor de fricción. Para ello se necesita, o sea, para entrar al diagrama de Moody, para ir al diagrama de Moody y sacar el factor de fricción, necesitas tu número de Reynolds, el valor de tu número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿ya? ¿Qué es la rugosidad relativa? Ahí está, ¿no? ¿Qué es la rugosidad relativa? Es diámetro entre esta E. ¿Y qué es E? Esta es rugosidad, ¿ya? Y esta rugosidad depende de la tubería, de qué material sea la tubería, ¿ya? Muy bien, repaso. Para hallar el factor de fricción, cuando tú sabes que tu fluido es turbulento, necesitas usar el diagrama de Moody, ¿ya?
Para entrar a tu diagrama de Moody necesitas el valor del número de Reynolds y la rugosidad relativa, que es la división entre tu diámetro interno y la rugosidad de tu pared, de la tubería, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale eso? Número de Reynolds, ya sabes calcularlo, ¿ok? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, sí, Entonces, profe, sí. Sí, profe, sí, clarito. ya, ok. Entonces, el número de Reynolds, tú ya sabes calcularlo, ya lo has calculado. La rugosidad relativa solamente es una división, entonces necesitamos saber cuál es la rugosidad de las tuberías. Entonces, aquí tenemos una tablita donde podemos observar las rugosidades de las tuberías, ¿no? Valores de diseño de las rugosidades de las tuberías. Acá tienes los materiales de las diferentes, de los diferentes tipos de materiales que pueden ser las tuberías. Tienes la rugosidad en metros, o sea, en el sistema internacional, y tienes la rugosidad en pies, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿quién es el Pusimos delegado? el metros, ¿no? El met... La rugosidad es en metros o en pies. ¿Ya? ¿Quién es el delegado? Entras a tablas, ¿no? Entras Diámetro a, sí, interno no, sobre no, entras al rugosidad. diagrama de Moody, ¿ya? Muy bien, entonces, y aquí está el diagrama de Moody. Mira, aquí está el diagrama de Moody, ¿ya? Muy bien. Acá tú puedes ver, por ejemplo, acá arriba, ¿qué dice? Acá arriba dice zona de turbulencia completa, ¿no? O sea, toda esa parte es zona de turbulencia completa, o sea, todo de ahí para abajo, ¿no? Turbulencia. Acá tienes, mira, cuando tu flujo es laminar, ¿ya? Y te acuerdas que no podías caer entre 2000 y 3000, esa zona que no puedes caer está acá, es esta. Ahí está, ¿ya? Ahí está. No puedes caer en esa zona, ¿ya? Muy bien. Y esa zona, si tú te fijas bien, mira, esa está entre 2000, acá, ahí está, 2 por 10 al cubo, 10.000, 2000, ¿no? Y termina en 4, 4 por 10 al cubo, 4000, ¿no? Esa es la zona donde no debes caer, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo sacamos el factor de fricción del diagrama de Moody? Acá está el diagrama de Moody, el factor de fricción, mira, acá. Ahí está el factor de fricción. Entonces, ¿qué necesitas tú? Tú necesitas el número de Reynolds. Vamos a hacer un ejemplo ficticio. Imagínate que tu número de Reynolds es, no sé, 4 por 10 a la cuarta, o sea, 40.000. 4 por 10 a la cuarta, ¿ya? 40.000. Entonces, lo único que tú debes hacer es trazar una vertical. ¿Ya está? Ya trazaste una vertical y ahora el otro dato con el que debes entrar es tu rugosidad relativa. Y acá tienes tu rugosidad relativa, ¿no? Acá está. Ahí está, en el lado derecho, ¿no? En el eje vertical. Y supongamos que tú tienes una rugosidad relativa de 500, ¿ya? O sí, 500, ¿ya? Acá tienes 500. Entonces entras, bueno, mejor mira, ahí tienes una línea que sale de 500 y sigues esa línea. ¿Ya está? ¿Ves? Ya está. Eso es lo único que tienes que hacer. Y una vez que has hecho eso, ¿dónde se cruzan? Se cruzan acá, ¿no? Ahí está donde está el puntito amarillo. Y lo que haces es caminar. Caminas hacia la derecha de forma horizontal. Ya está. Y ahí lees tu número de Reynolds. Ahí mi número de Reynolds sería 0.25, 26, 27, 28, 29, 30, 0.27, ¿no? Ahí sería 0.027. Ese sería mi factor de fricción.
¿Ya? Así de sencillo. Entras con tu número de Reynolds, entras con tu